Soy la doctora Concepción Vázquez, médico pediatra, neonatóloga, fundadora de este grupo médico. Les doy la bienvenida a esta sesión médica de octubre y también tenemos muy reciente el festejo del Día del Médico. Muchas felicidades a todos, fue un festejo especial, diferente a otros años, pero finalmente pues tenemos que acomodarnos a esta pandemia. Este grupo se fundó en el año de 1985 con el doctor Aaron Machuca Trinidad, con el objetivo de brindar atención médica integral especializada en la región mixteca. Nos ubicamos en la calle Zaragoza número 24 frente al mercado y le denominamos Consultorio de Especialidades Médico-Quirúrgicas. Este nombre ha cambiado a través de los años. Conforme el grupo médico fue creciendo, transformamos las instalaciones para conformar los servicios más completos en cuanto a medicina especializada se refiere. Actualmente nos ubicamos en el fraccionamiento Jardines del Sur. Contar con la confianza de los médicos y los pacientes durante 35 años nos compromete y nos impulsa a buscar nuevas opciones de atención de calidad. Por eso ahora nos integramos en el Centro Médico Regional de la Mixteca. Agrupamos las especialidades para acompañar a los pacientes que padecen enfermedades crónicas más comunes, sin dejar de brindar la atención con los especialistas que todos conocen. En esta primera etapa les quiero presentar la clínica de diabetes, donde 4 especialistas están preparados para acompañar a los pacientes con esta condición para mejorar su calidad de vida y evitar las complicaciones. Muchas gracias. Hola, buenas noches. El Centro Médico Regional de la Mixteca tenemos el honor de presentarles nuestra clínica de diabetes y en este caso me corresponde a mí. Soy la doctora Lucero Rodríguez Velázquez, médico internista y educadora en diabetes, presentarles el trabajo de medicina interna en la clínica de diabetes. El plan de medicina interna consiste en la elaboración de un programa educativo individualizado a cada paciente. En esta presentación les voy a explicar en qué consiste la elaboración de este programa educativo a grandes rasgos, ya que es un programa educativo bastante amplio, el cual se va a desarrollar en el transcurso de 6 meses. Lo primero que nosotros necesitamos establecer en un paciente que padece diabetes son 7 comportamientos saludables. Como aquí lo pueden ver en esta lista, es alimentación, ejercicio, monitoreo, seguir el tratamiento médico, enfrentar retos cotidianos, prevenir riesgo y mantener una actitud positiva. Todo el programa educativo está enfocado a que el paciente, como su nombre lo dice, se eduque en base a su enfermedad a través de herramientas educativas, de manera que el aprendizaje sea amigable con cada paciente, adaptándose a las características de cada uno de ellos. A través, como les había comentado, de herramientas educativas, algunas van a ser herramientas educativas digitales, otras van a ser herramientas educativas físicas, juegos y dinámicas, de manera que el paciente se le haga muy fácil aprender a cuidarse. Como vemos en esta diapositiva, se enumeran los 7 hábitos saludables. ¿En qué consiste el primer objetivo? Comer saludablemente. ¿Qué va a ser capaz el paciente de hacer en la clínica de diabetes? Identificar qué alimentos tienen altos niveles de carbohidratos, de sodio, de calorías, cuáles son las grasas buenas, cuáles son las grasas malas. Elaborarle junto con nutrición un plan de alimentación, que el paciente sepa leer etiquetas, que sepa calcular qué tanta cantidad de hidratos de carbono, de proteínas o de lípidos está ingiriendo. El segundo punto es mantenerse activo. ¿Cómo lo va a hacer? No solamente es hacer ejercicio, sino hacerlo de manera segura para el paciente. ¿Cómo es esto? Bueno, aquí con ayuda también de terapia física, el paciente va a establecer metas en las cuales, de acuerdo a su condición física, va a iniciar a moverse seguramente y va a aprender a reconocer su frecuencia cardíaca máxima, va a aprender a cuidarse antes de iniciar el ejercicio, medir sus niveles de glucosa
llevar carbohidratos de rápida acción para si él presenta una hipoglucemia en el momento de que esté haciendo alguna actividad, sepa resolverlo y saber qué hacer, ¿no? Sobre todo también ir acompañado, utilizar zapatos adecuados y realizarlo en un espacio físico seguro para él. El siguiente punto es medir los niveles de glucosa. No solamente el paciente con diabetes debe tener un glucómetro, el cual debe estar calibrado para que él sepa la diferencia que puede tener su glucómetro con una glucosa central. Debe también de interpretar los valores y saber sus metas de glucosa, tanto para saber que está bien controlado como para saber identificar retos, como identificar hipoglucemias y saber qué hacer. Entonces, ese es el objetivo principal de medir los niveles de glucosa. Aprenderá a hacer una bitácora de glicemias o de glucosas capilares y esta servirá mucho para establecer sus objetivos de aprendizaje y de comportamiento y en el seguimiento del paciente. El siguiente punto es el seguir tratamiento médico. La intención del programa educativo y sobre todo de la clínica de diabetes es quitar ese modelo paternalista donde el médico es el que manda y el paciente es el que obedece, sino hacer un modelo de empoderamiento en el cual el paciente es capaz de tomar decisiones de manera educada e informada. ¿Y en qué consiste esto de seguir tratamiento médico? El paciente va a conocer cómo actúan los medicamentos para que de esta manera también él sepa la intención de tener algún tipo de medicación, ya sea antidiabéticos orales o medicamentos inyectables como la insulina. Y también es muy importante que sepa identificar las reacciones adversas para que él mismo sea capaz de tomar las decisiones, sobre todo de pacientes que vienen de muy lejos, y pueda él hacer un ajuste tal vez hay una reacción adversa, sabe identificar qué es ese medicamento, suspenderlo, comunicarse con nosotros y acudir a una revisión. El siguiente punto es el que mucho les menciono, me parece un punto muy muy importante, que es aprender a enfrentar retos. ¿Qué quiere decir esto? Saber cuándo está mal algo en su cuerpo y saber qué hacer. El principal reto de los pacientes que padecen diabetes son las hipoglucemias. De 10 pacientes que ustedes pregunten qué es una hipoglucemia o simplemente les digan si tu glucómetro marca 80 o 70 o 60, ¿qué significa? Créanme que de 10, tal vez 1 o 2 van a saber qué significa. El resto no lo sabe. Entonces, esto es sumamente importante que nosotros eduquemos a los pacientes porque de esta manera podemos evitar este riesgo de hipoglucemias y una vez identificada, saber qué hacer en caso de que ésta se presente. Otra forma de aprender a enfrentar retos es qué pasa cuando un paciente tiene una infección o un paciente tiene una infección. Sabemos que se va a descontrolar o incluso se puede descompensar de su diabetes y es algo que también el paciente debe de estar enterado y consciente de que si hay una infección tal vez eso implique alguna modificación en su tratamiento o que saber que viene un buen control y la infección puede causar un descontrol. En las mujeres incluso el ciclo menstrual pudiera ser motivo de algún descontrol en sus niveles de glucosa. Reducir riesgos es el otro punto de un hábito saludable. Prevenir complicaciones, sobre todo las complicaciones a largo plazo, las complicaciones micro y macrovasculares, y si estas ya existen, evitar su progresión para así evitar amputaciones, enfermedad renal crónica que termine en terapia de sustitución renal, que son las más temidas, o ceguera. Y mantener una actitud positiva. El paciente como eje central en el control de su enfermedad, ese es el objetivo que tenemos nosotros como clínica de diabetes, que el paciente no es el médico aquí, ni nutrición, ni psicología, ni terapia física, lo más importante. O sea, aquí lo más importante va a ser el paciente y como aquí lo dice, es el eje central del control de su enfermedad. Como pueden ver aquí es un paciente que ya tiene una enfermedad renal crónica, es un paciente en hemodiálisis. Sin embargo, es importante explicarle los 7 hábitos saludables para evitar que se presenten en él otro tipo de complicaciones.
Ahí vemos la herramienta educativa digital que previamente les mostré. Siguiendo con el programa educativo del paciente, también tenemos que identificar la etapa de duelo en la que se encuentra, la capacidad y el estilo de aprendizaje a través de un cuestionario que se llama BARC. Este cuestionario nos dice de qué manera el paciente aprende, si es visual, si es auditivo, si es mixto, si él necesita, qué tipo de actividades necesita para que él aprenda. El modelo teórico, que ese lo voy a elaborar propiamente, ese no necesita ninguna herramienta. Identificar el apoyo familiar o de personas allegadas al paciente, el estado financiero del paciente, ya que es importante para saber también la monitorización y la indicación de ciertos medicamentos. Sabemos que existen actualmente medicamentos excelentes, antidiabéticos orales, que no solamente su objetivo es disminuir los niveles de glucosa, sino que ya están actuando a nivel de miocardio, protegiendo la actividad como tal del corazón, pero sus precios son demasiado elevados. Y las necesidades y prioridades de educación. Esta es otra herramienta educativa, la cual le servirá al paciente para que él mismo identifique en qué etapa de duelo se encuentra. En esta parte, la licenciada Alejandra en psicología nos va a ayudar muchísimo en el acompañamiento del paciente y sobre todo en la identificación de la etapa de duelo, de manera que podamos ayudar al paciente a llegar a una etapa de aceptación y una etapa de aceptación y de motivación al cambio y de acción, que ya inicie con actividades que como tal el paciente sepa que haciéndolas va a mejorar su calidad de vida. La planeación del programa educativo siempre va a ser en base a objetivos, va a haber un objetivo general para ese paciente, objetivos específicos y posteriormente les voy a mostrar la dinámica de las sesiones. Estos son los objetivos específicos, es un ejemplo del paciente que previamente con autorización yo mostré su foto. Por ejemplo, este es el objetivo, la conducta a abordar es la alimentación. Al finalizar la sesión educativa, el paciente será capaz de, tenemos nosotros que identificar objetivos de aprendizaje y objetivos de comportamiento. El objetivo de aprendizaje de este paciente es conocer los grupos de alimento y los tipos entre ellos, principalmente cuáles son hidratos de carbono, a través del sistema mexicano de equivalentes, con el propósito de que pueda escoger sus alimentos adecuadamente, de manera informada y de manera responsable. El objetivo de comportamiento de este objetivo de aprendizaje es que el paciente reconocerá los diversos grupos y tipos de alimentos, en especial los hidratos de carbono, y por ende escogerá alimentos adecuados en cada tiempo de comida bajo el sistema de porciones, con el propósito de que el mismo pueda variar y disfrutar de diferentes alimentos en cualquier lugar y tiempo de comida, teniendo la conciencia de lo que aporta cada grupo. En esta parte de alimentación, la licenciada Grisel de nutrición nos va a apoyar mucho, sobre todo en lo que es la elaboración de un plan de alimentación. Para esto también vamos a utilizar nosotros herramientas educativas, como les había comentado. Esta es una tarjeta y como vemos aquí es un plato saludable. El plato saludable consiste en que nosotros tenemos un plato y lo partimos en tres. La mitad de ese plato corresponde a verduras y bueno, aquí vemos, ¿no? Un tomate, brócoli, lechuga. Es un ejemplo de que tenemos aquí una ensalada que tiene lechuga, brócoli y tomate. Estas tarjetas nos muestran qué energía nos proporciona, cuántas proteínas, cuántos lípidos y cuántos carbohidratos. La siguiente parte son alimentos derivados de origen animal. Como vemos aquí, un muslo de pollo con crema, podríamos decir que tal vez aquí el paciente está realizando una comida con un pollo con crema y adicionado con arroz, ¿sale? Aquí vienen las porciones, un cuarto de taza, media taza, con agua de chía y un plátano tal vez de postre, ¿no? Entonces, es un ejemplo. Aquí obviamente la experta es la licenciada Grisel y ella nos va a explicar más al respecto. Estos son todos los grupos de alimentos y cada uno con sus tarjetas y cada uno con su información.
La implementación del programa educativo va a ser a través de cartas descriptivas en cada sesión, cada una con su planeación. Posteriormente se va a hacer una evaluación, que va a ser una evaluación formativa y una evaluación sumativa, y al final una documentación y anexos de cada paciente. Estas son las cartas de implementación. Aquí vemos un comportamiento a abordar. Tomamos nuevamente alimentación. El tema 1, vamos a imaginar que ya tenemos al paciente. Su tema 1 va a ser grupos de alimentos. El objetivo de aprendizaje va a ser conocer los grupos de alimentos y los tipos entre ellos, principalmente hidratos de carbono, a través del sistema de equivalentes, con el propósito de que pueda escoger sus alimentos adecuadamente. Es el objetivo de aprendizaje que ya previamente les había yo mencionado. El contenido, grupos de alimentos y subtipos del sistema de equivalentes. Las estrategias de enseñanza de aprendizaje, utilizar formato impreso de grupos de alimentos con sus respectivas porciones, que son las tarjetas que ya les mostré, señalando con marcatextos de color verde aquellos que sean adecuados, con amarillos aquellos que sean necesarios de moderar, y con rojo los que tenemos que evitar, utilizando asimismo réplicas de alimentos de cada grupo. El material que utilizaremos en esta sesión va a ser un formato del sistema de equivalentes impreso a color, que son 2 hojas, un marcatexto de color verde, amarillo y rojo, 2 plumas, réplicas impresas a color y enmicadas con los diversos alimentos. El tipo de enseñanza es cognoscitiva y el tiempo de duración de esta sesión será de 20 minutos. La evaluación será: en la siguiente sesión se realizarán preguntas con las réplicas de alimentos. Por ejemplo, ¿a qué grupo pertenece este alimento? Se solicitará un diario de alimentos escrito durante 3 días con imágenes que se puedan mandar para quienes tengan acceso y se preste, ¿verdad? Esto va a ser muy individualizado, se pueda mandar vía WhatsApp. El paciente deberá identificar las porciones correspondientes de hidrato de carbono en cada platillo y la sumatoria al final del día. Otra carta descriptiva aquí, por ejemplo, les muestro la carta descriptiva del monitoreo. Aquí suponemos que es la sesión 3 de 9 planeadas. El tema es comprender mis análisis de sangre. El objetivo de aprendizaje es comprender sus análisis de sangre y cada indicador medido mediante una guía gráfica y teórica, con el propósito de que reconozca los factores que provocan su variación y las medidas que puede implementar para modificarlos. El contenido es interpretar y comprender los análisis de sangre que se hayan realizado hasta ese momento. Las estrategias de enseñanza y aprendizaje va a ser una sesión teórica y práctica donde se le explicará al paciente cómo funciona su cuerpo en relación con cada indicador en sus análisis de sangre. Para ello se utilizará una herramienta educativa que haga referencia a la relación entre los hábitos, los alimentos y las variaciones de cada parámetro analizado, por ejemplo, el colesterol, los triglicéridos, la hemoglobina glucosilada, etc. El material es una imagen física del aparato digestivo y órganos accesorios, de manera que el paciente se le haga más fácil aprender. La herramienta educativa que les había comentado y los análisis de sangre del paciente. El tipo de enseñanza es cognoscitiva y psicomotriz y la duración van a ser 20 minutos. ¿Cómo vamos a evaluar este comportamiento y este aprendizaje? Una vez que se vuelvan a indicar análisis de sangre rutinario, o sea, los 3 meses promedio, el paciente tendrá que comparar los previos e interpretar las variaciones, exponiendo una correlación con los alimentos y los hábitos implementados. Y por último, otra carta descriptiva: el comportamiento es aprender a enfrentar retos cotidianos. Esto yo lo programé para la sesión 5 y el tema va a ser cómo prevenir y manejar una hipoglucemia. El objetivo de aprendizaje es identificar y reconocer el valor que se define como hipoglucemia, así como sus causas, sus consecuencias y su tratamiento, a través de una herramienta educativa con el propósito de prevenirla y saberla reconocer y manejarla en caso de que se presente. El contenido: prevención y manejo de una hipoglucemia. Las estrategias va a ser una sesión teórica y una sesión práctica con un taller con una herramienta educativa. Mediante la entrevista, el paciente reconocerá los síntomas y signos vividos con anterioridad en una hipoglucemia. Realizará la actividad educativa y el educador guiará y complementará con una información útil y relevante. El material va a ser la herramienta educativa sobre hipoglucemia, que contiene
signos, síntomas, causas y consecuencias de una hipoglucemia, así como su tratamiento. Necesitamos una pluma y un lápiz de cualquier color. El tiempo son 35 minutos. La evaluación se corregirá y retroalimentará la actividad educativa en caso de ser necesario. Asimismo, en el inter de las consultas, el paciente, si es que llegara a presentar una hipoglucemia, deberá enviar un mensaje vía WhatsApp o comunicarse vía telefónica al hospital y compartir qué hizo para manejarlo y qué hará para prevenirlo. Bueno, eso es un ejemplo muy corto, la verdad, de un programa educativo completo en general, es cerca de 40, 50 hojas, porque son muchos objetivos, y por eso la duración de este más o menos son 6 meses, para que el paciente al final de este tiempo esté completamente educado en su diabetes y empoderado y bien dotado de conocimientos para que pueda él mismo hacerse cargo de su enfermedad. Agradezco su atención. Como pueden ver, es un plan de educación extenso, aunque en estas diapositivas traté de resumirlo. Normalmente es un plan cercano a 50 páginas, el cual se va a desarrollar en el transcurso de 6 meses para que el paciente pueda ver los resultados como tal de la educación en su diabetes y los resultados en el adecuado control de la misma. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Eunice Velasco Cruz, soy licenciada en Terapia Física y Rehabilitación y tengo a cargo el área de actividad física dentro del proyecto en la Clínica de Diabetes. Estoy formada en diversas áreas del campo terapéutico, soy especialista en terapia manual y actualmente curso el posgrado de Fisioterapia Deportiva de Élite. Dentro de la clínica, tristemente nuestros pacientes en gran parte son pacientes que padecen diabetes. Por ende, somos un grupo de terapeutas, yo represento a Tara, que trabajamos para prevenir principalmente muchos de estos padecimientos, en este caso, diabetes. Con el fin de generar un cambio, hemos propuesto o establecido los principales objetivos. Entre ellos está el movimiento consciente de los diferentes sistemas que se ven afectos en esta patología. Incluye los sistemas vasculares, musculares, articulares, cardíaco, pulmonar y demás. Esto lo conseguimos a través de la fuerza, del equilibrio, de la movilidad, principalmente de la conciencia en todas estas actividades y sobre todo el trabajo de fuerza. Si el paciente comprende la razón y la importancia de lo que se realiza y además lo practica, podemos generar a través del tiempo un hábito, una transformación en la conciencia y por ende un estilo de vida diferente, dado que se ha demostrado científicamente que podemos trabajar con el paciente aún con dolor. Conocemos las variantes y el tipo D, ya que somos expertos en movimiento. Otro de los objetivos que incluye nuestro programa es la prevención de complicaciones, principalmente la sarcopenia, la atrofia que se produce en el músculo por el desuso, la inmovilización prolongada, y esto es consecuencia de por las múltiples complicaciones generadas en los sistemas que ya se mencionaron anteriormente, articulares, musculares, las neuropatías, los problemas vasculares, linfáticos, cardiopulmonares, que conllevan nuevamente al círculo vicioso de la inmovilidad. Se ha demostrado nuevamente científicamente que el porcentaje de disminución en el riesgo de lesiones compete enteramente al entrenamiento de fuerza, mucho más, como se puede notar en la gráfica, que un entrenamiento proprioceptivo, de exposición múltiple o incluso estiramientos. Por eso estamos enfatizando y sobre todo trabajando muchísimo en esta parte. Otro de los objetivos que tenemos es potenciar la autonomía del paciente. Esto es posible si podemos generar el conocimiento en él a través de la enseñanza de las diferentes áreas con las que estamos trabajando en el equipo multidisciplinar. En nuestro caso, el movimiento correcto, la ergonomía, la fuerza, la utilidad y sobre todo que él lo lleve a la práctica una vez estando en casa. Tenemos y sabemos que lo que no está en nuestros genes está en nuestro esfuerzo y si nosotros lo creemos como terapeutas y como equipo, también el paciente tiene o debería creerlo.
Todo esto es posible si trabajamos en equipo, pero sobre todo si generamos esa conciencia y educación en el paciente en las diferentes áreas con las que estamos trabajando, a través de la disciplina, en todo lo que conlleva la alimentación, en este caso la movilidad y el ejercicio diario, en todos los momentos, la paciencia que implica a ambas partes, la perseverancia, porque es un trabajo complejo, realmente el cambio para mejorar el cuerpo en cualquiera de sus áreas no es como la gente cree, que una vez empezamos y es lineal y progresivo, como en realidad es, y lo podemos ver en la imagen, es un sinfín de subidas y bajadas, de vueltas y salidas, entradas, y por ello la progresión de nuestro equipo es muy importante. Tratamos de hacer evaluaciones constantes, mensuales, semanales, quincenales, y con esto poder demostrar el cambio en el trabajo que estamos realizando. Muchas gracias, fue un placer compartirles en qué consiste todo esto y esperamos contar con todo el apoyo. Estamos muy entusiasmadas y gustosas de hacerlo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a la academia. Mi nombre es Alejandra Rosa Soriano, soy licenciada en Psicología y actualmente también estoy cursando la maestría en Psicoterapia Humanista. Mi función dentro de la clínica de diabetes es dar el acompañamiento psicológico-emocional a cada uno de los pacientes y colaborar a que su tratamiento sea exitoso. A continuación voy a hacer la presentación del trabajo que voy a realizar dentro del área de psicología. Bien, el objetivo dentro del área de psicología de la clínica de diabetes es acompañar a la persona con diabetes en las diferentes etapas, tanto de motivación como de duelo de la enfermedad, ser un apoyo en el abordaje de su estrés emocional y brindar herramientas que le ayuden a tomar con mayor conciencia el tratamiento médico y con ello mejorar su calidad de vida. Para esto es importante dentro del área de la psicología conocer las diferentes etapas de motivación con el que viene el paciente, así como las etapas de duelo por las que está cursando. Como pueden ver en la lámina, se presentan ahí las diferentes etapas de motivación. Yo voy a conjugarlas porque pasa el paciente por una situación muy parecida dentro de estas etapas de motivación, tanto como por las etapas de duelo, y voy a desglosar cada una de ellas. En primer lugar, es conocido que los pacientes se encuentran en un primer momento en una etapa de precontemplación. La persona con diabetes está en una etapa de negación propia o muy similar a una etapa de duelo. No cuenta con información adecuada para desarrollar las conductas de su autocuidado. En este caso, el área de psicología busca empatizar con la persona a fin de iniciar su proceso de duelo o bien retomarlo en la etapa en la que se encuentre, reconociendo y validando en todo momento sus emociones de tristeza y enojo, ya que son las que principalmente se presentan en esta etapa. En la etapa de contemplación, que su característica es que cuenta la persona con conocimientos generales sobre su enfermedad, ya que está siendo educada en la misma. Nuestra función es acompañarla a desarrollar estrategias que le permitan ver la importancia de hacerse responsable de sí misma. Y retomamos en este punto el concepto de plan de vida. Sabemos que las personas pueden cursar con la diabetes en cualquier etapa de su vida, a cualquier edad, y es importante rescatar el concepto de plan de vida, así como el de autocuidado, validando, dando contención emocional precisamente a cada una de las emociones que se presenten. Posteriormente puede presentarse o se va a encontrar en una etapa de preparación. Aunque hay mayor conciencia ya a este nivel de la enfermedad que va cursando y en el que está siendo educado, e incluso se pueden presentar cambios parciales, aún no se ven en su totalidad los beneficios del autocuidado y del tratamiento.
Por lo tanto, vamos a reforzar su autoestima, el hecho de que la persona aprenda a autoconocerse para enfrentar sobre todo sus propios miedos y rebasarlos. Motivar el establecimiento de metas claras y sanas que mejoren su estilo de vida. Y es por eso que aquí hacemos este énfasis en el hacer el equipo de trabajo, en que como equipo interdisciplinario podamos hacer desde cada área lo posible para restablecer y que la persona pues mejore su estilo de vida. En la etapa de acción, la persona ha tomado ya la decisión de tomar acción en su autocuidado, reduciendo por lo tanto los riesgos que conlleva la enfermedad. Por nuestra parte, vamos a continuar motivando a la persona, validando sus emociones, reconociendo su esfuerzo, porque es importante mencionar el esfuerzo que el paciente hace al enfrentarse a sí mismo. Se pueden integrar nuevas actividades con intereses a fin de que la persona se empodere y continúe con su crecimiento personal. Tal vez al inicio de la enfermedad no tenía ganas o perdió el interés por hacer las actividades que comúnmente le gustaban. Tal vez en esta etapa retome esas actividades o bien elija nuevas actividades para realizar. En la etapa de mantenimiento, la persona diabética y su familia logran vivir con la enfermedad, aceptándola. Llegamos ya a este punto de la aceptación y manteniendo los cambios en todas las áreas de su vida. Es lo que nosotros esperamos. Se busca mantener ese equilibrio a partir de la comunicación asertiva, de la regulación de sus emociones, para precisamente ir evitando las recaídas. Y ya para ir terminando esta presentación, menciono aquí en la lámina precisamente esta cuestión de las recaídas emocionales. Dentro de todo tratamiento médico, dentro de todo tratamiento emocional, va a ser una constante la presencia de las recaídas emocionales. Somos seres humanos, somos personas. Y por lo tanto, este juego, este sube y baja de nuestras emociones nos pueden llevar a en un momento dado decir, ya no quiero continuar con el tratamiento. Y eso se considera como una recaída emocional. Y si se dan cuenta, en la lámina está presente esta manifestación de recaer. Sin embargo, y quiero mencionar que también es parte del mismo proceso, ¿no? Es normal. Y por eso el periodo que se está dando para llevar y tener éxito en este tratamiento, de trabajar durante estos 6 meses. Y en esos 6 meses ir luchando contra sí mismo, ir trabajando, ir aceptando la condición que ahora tiene la persona. Y con ello pues garantizar, como dice el objetivo terapéutico. Va a pasar por cada una de estas etapas y el trabajo del apoyo psicológico emocional es estar acompañando a la persona, a sus familiares, para que logren pues la calidad de vida que desean. Bien, pues les agradezco mucho su atención y esperamos escuchar también los comentarios, las dudas que tengan sobre el abordaje psicológico que se va a dar para los pacientes dentro de la clínica de diabetes. Les agradezco mucho su atención y quedo a sus órdenes. Mi nombre es Grisel Mondragón, soy nutrióloga y tengo una maestría en nutrición clínica por el Instituto Nacional de Salud Pública. Yo les voy a hablar del manejo nutricional en el paciente que vive con diabetes y cómo eso se vuelve fundamental en su tratamiento multidisciplinario. Entonces, cuando nosotros tenemos a un paciente, cualquier paciente, incluso no nada más un paciente que vive con diabetes, es importante considerar el proceso de atención nutricia, que es una valoración nutricional completa donde vamos a obtener, vamos a verificar, vamos a interpretar todos estos indicadores para también poder identificar aquellos problemas que están relacionados con la nutrición, las causas de estos problemas y la importancia que tiene sobre la enfermedad.
A partir de ahí hablamos de mediciones antropométricas, que sería peso, talla, porcentaje de grasa, porcentaje de masa muscular, valores bioquímicos, clínicos, exploración física centrada en la nutrición, que sería deficiencia de micronutrimentos, exploramos cabello, uñas, piel, y dietéticos, que sería cualitativo o cuantitativo, también dependiendo del tipo de paciente, pero normalmente es para identificar las cantidades de alimentos que consume y sobre todo el tipo de alimentos que consume. En este sentido, la Asociación Americana de Diabetes, en sus nuevas guías del 2020, menciona que porque sí es importante la nutrición en una consulta o en un manejo multidisciplinario de los pacientes que viven con diabetes. En cuanto a la prediabetes o la prevención o progresión de la diabetes, ellos consideran que se tiene que hacer una intervención conductual en el estilo de vida para lograr mantener una pérdida de peso de entre el 5 y el 7% del peso total, y así también como aumentar la actividad física 150 minutos a la semana como mínimo, y esto mediante patrones de alimentación que van desde la dieta mediterránea, la dieta DASH, la dieta o el patrón de alimentación saludable o dietas basadas en plantas. Todo esto siempre va a ser individualizado a las características del paciente. También en estas nuevas guías de la Asociación Americana de Diabetes hablan también de ya cuando un paciente vive con diabetes, cómo tiene que ser el abordaje en temas de nutrición. Principalmente es dieta, actividad física y terapia conductual, siempre todas deben de estar presentes. La pérdida de peso del 5% en pacientes que ya viven con diabetes y que aparte tienen sobrepeso y obesidad ha tenido un impacto importante en el control y en las cifras de los bioquímicos y para monitoreo. Esto incluye esta terapia conductual y este monitoreo constante, son 16 sesiones en al menos 6 meses. Es una intervención de alta intensidad, ya que es un monitoreo constante de casi cada 3 semanas por lo mucho. También la dieta o los planes de alimentación deben de tener un déficit de al menos 500 a 700 kilocalorías por día, y deben de ser individualizados. Hay N cantidad de intervenciones que podemos realizar: dietas bajas en calorías, reemplazo de alimentos y el conteo de carbohidratos. El tratamiento médico nutricio siempre va a ir enfocado, porque es una consulta nutricional completa, como ya les mencioné, y va a ir de la mano con la modificación de en el estilo de vida, principalmente cambios de alimentación, hábitos de alimentación. Y hay diferentes intervenciones basadas en evidencia. Justo está el conteo de carbohidratos, que puede ser básico, que muchas guías recomiendan que ese sea el primero que se utiliza con el paciente, ¿no? Que primero identifique los alimentos que tienen carbohidratos, hidratos de carbono, las porciones de estos alimentos, y después ya sería un intermedio donde él pueda ver el intercambio entre estos grupos, y el avanzado donde ya el paciente maneja al 100% su plan de alimentación. También hay otras, como las dietas bajas en carbohidratos, que también se han estudiado y han tenido un impacto en los controles de los pacientes que viven con diabetes. Las dietas bajas en índice glucémico, que no es tanto que tú le menciones al paciente que es un índice glucémico bajo, sino que al final tú le recomiendes esos alimentos que pueden tener un impacto en qué tan rápido le pueden aumentar o no la glucosa. Las dietas fraccionadas, y algunos que están como muy contradictorios, todavía faltan muchos estudios, como el ayuno intermitente.
Esta imagen que les muestro es algo que yo ocupo en mi consulta, donde es el plato saludable. Principalmente, primero les enseño a los pacientes los grupos de alimento y que dentro de cada grupo de alimentos también hay ciertos alimentos que pueden considerarse no tan saludables como uno pensaría. Entonces les enseño este plato, que así tiene que ir dividido su plato de verduras, frutas, carnes, granos enteros, y cocinar con grasas saludables, preferir también las grasas saludables y las raciones al día. Este es como muy básico porque al final es con lo que se inicia un plan de alimentación, y ya después se empieza con un conteo de carbohidratos básico, donde vienen los 4 grupos de alimento que tienen carbohidratos, y ya después vienen los otros 3 grupos donde no tienen carbohidratos y el número de raciones. Es más fácil que el paciente pueda pegarse a un plan de alimentación de esa manera, porque al final es justo lo que decía la doctora Lucero, no necesitas como esa parte de que yo le digo lo que tiene que hacer, sino que al final el paciente tiene que decidir y debe de elegir el mejor alimento posible para su situación. Por lo tanto, el tratamiento médico nutricio se enfoca en 3 principales puntos. Principalmente la efectividad de la terapia nutricional, que va a ser por un programa individualizado completamente, la educación del conteo de carbohidratos, las características de estos alimentos que tienen esos carbohidratos y que el paciente pueda identificar, un patrón constante o equilibrado de ingesta de carbohidratos con respecto al tiempo y la cantidad. Eso quiere decir que cuando se les enseña esta parte de contar los carbohidratos, el paciente tiene que identificar que hay cierto número de raciones limitadas por tiempo de comida, para que así no tenga estos picos de hiperglucemia o de hipoglucemia por el otro lado. El control de porciones y la elección de los alimentos más saludables. Todo esto con un balance energético donde va a haber una reducción de calorías. Vimos que se recomienda de 500 a 750 kilocalorías por día, y que justo esto va a hacer que se modifiquen estilos de vida y pues favorecer también la pérdida de peso, ¿no? Los patrones de alimentación y la distribución de macros tienen que ser de manera individualizada, siempre enfocándose en los objetivos metabólicos y las calorías totales. Como les mencionaba, la dieta mediterránea, la dieta para detener la hipertensión o basadas en plantas, pueden ser patrones de alimentación que se pueden recomendar para este tipo de pacientes. Sin embargo, dependerá también del estudio socioeconómico que se le realiza al paciente en el primer contacto con medicina interna, porque este tipo de dietas o estos patrones de alimentación pues requieren de, por ejemplo, más cantidad de semillas o lácteos, y también depende del paciente, ¿no? La ingesta de carbohidratos siempre va a ir enfocada más a granos enteros, verduras, frutas, leguminosas y productos lácteos bajos en grasa. Podemos hacer énfasis en estos alimentos que tienen mayor contenido de fibra, pero sin embargo no mencionarle al paciente la carga glucémica, porque al final eso es como más confusión, pero se le puede dar como estos alimentos que le pueden alterar los controles, ¿no? Informar también los que tienen azúcar, como en el caso de las azúcares agregados, como el caso de las bebidas azucaradas o las bebidas endulzadas, los alimentos empaquetados, estos alimentos que tienen una carga extra de azúcar aparte de la que ya tienen naturalmente, ¿no? Y también pues ayudarle con estrategias para minimizar el consumo de estos alimentos. En resumen, la consulta nutricional va a ir enfocada a esta importancia de la pérdida de peso, tanto para los pacientes que tengan prediabetes como los pacientes que tengan diabetes tipo 2 y que aparte tengan sobrepeso y obesidad. Esa va a ser como nuestra principal meta, ¿no? Esta terapia de pérdida de peso va a ser por una terapia conductual. Principalmente es entrevista motivacional, porque el paciente tiene que empoderarse de todo lo que él puede hacer con su alimentación, y también por la parte ya técnica, pues sería con un plan de comidas, un plan de alimentación reducido en calorías, y la parte también de la actividad física con la licenciada Eunice. Y el mantenimiento de pérdida de peso a largo plazo sería con sesiones controladas, pero principalmente son 16 sesiones en 6 meses,
y posteriormente ya cuando el paciente también logra una etapa de acción o de mantenimiento, entonces sigue necesitando sesiones controladas por lo menos mensuales durante un año. Los patrones de alimentación tienen que ser individualizados, enfocados a los objetivos que se van a planear tanto con fisioterapia como con medicina interna, los medicamentos, la interacción de los medicamentos, y también este monitoreo especial que hago énfasis en la calidad de los alimentos consumidos. No es lo mismo comer una tortilla que un pan dulce, no es lo mismo comer nueces que chorizo. Todo esto se lo enseñamos al paciente en la consulta, de que dentro, como les decía, dentro de cada grupo de alimentos hay alimentos que no son tan saludables como uno pensaría. Nunca hay alimentos buenos ni malos, sin embargo, hay que hacer énfasis en minimizar el consumo de alimentos ultraprocesados y los azúcares refinados. Muchas gracias por acompañarme en esta ponencia. Como pudieron notar, tanto las guías más actuales como todos los tips y esto hace que el manejo nutricional se vuelva primordial en un paciente que vive con diabetes, y muchas veces el que el paciente tenga ese seguimiento nutricional asegura que tenga éxito en sus demás controles, en las demás partes de su tratamiento.